quiero que pensemos por un momento cuál es la persona que usted más conoce. Piense por un momento cuál es la persona que usted más conoce. Puede ser su esposo, su esposa, novio, novia, la mamá, el papá, el hermano, el amigo. Piense por un momento en esa persona, en la persona que usted cree que más conoce. ¿Ya la tiene en la mente? Muy difícil. Sí. Bueno, si no la tiene, piense en esa persona que le gustaría conocer bien. Le pregunto, ¿qué tanto la conoce? ¿Puede decir que la conoce bien, realmente como es? Para uno conocer una persona, ¿qué tiene que hacer? ¿Perdón? Hacerse amigo. Pero ¿cómo se hace uno amigo de una persona? Acercándose, hablando, pasando tiempo, viviendo experiencias, compartiendo. Cuando una niña o un muchacho se interesa por una persona, por una niña, ese muchacho quiere compartir tiempo con ella, ¿cierto? Y quiere pasar mucho tiempo con ella. Mechita, no te estoy mirando a ti, tranquila. Pero muchas personas, los muchachos o las niñas que quieren conocer a alguien, quieren estar todo el tiempo con ella para saber qué es lo que le gusta, cómo reacciona, cómo es su vida, porque está interesado en conocer a esa persona. Cuando uno tiene una relación, por ejemplo, con el papá o con la mamá, con los hermanos, uno ya los conoce. Y uno dice, yo conozco a mi mamá o conozco a mi papá o a mi hermano, pero no sabe que conoce a esa persona. Quiero hacerles una pregunta hoy, trascendental. ¿Qué tanto conoce usted o qué tanto conocemos a Jesús? ¿Qué tanto conoce usted a Jesús? Hoy vamos a estudiar un texto que estamos en la serie de Juan, para que tengan vida. Y Juan lo que nos quiere mostrar en el Evangelio de Juan, el propósito es mostrarnos toda la riqueza que tiene Jesús para mostrarnos y revelarnos su reino, para que tengamos vida. Y el texto que quiero que estudiemos y que vamos a estudiar esta mañana es Juan capítulo 6, versículos del 15 al 21. Hace 8 días, para los que no vinieron, para los que no vinimos, Abdías nos enseñó acerca de la multiplicación de los panes y de los peces. El milagro, pero él lo llamó de una manera muy, muy interesante, un banquete en el desierto. Un banquete en el desierto. Y en el texto nos mostraba 2 puntos muy especiales. Primero, cómo la multitud seguía a Jesús. ¿Por qué? Por los milagros y por las señales. Pero realmente no entendían. Y lo segundo es que sus propios discípulos se acercaban a Jesús más con dudas que con fe. Y el texto que hoy vamos a estudiar viene después de este hecho que muchos hemos escuchado. Dice la palabra en el versículo 14 del capítulo 6, quiero que entremos en contexto. Dice, al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta, estoy en versículo 15, pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Jesús entendió, y como Jesús conoce el corazón de la gente, entendió que toda la multitud no lo vieron realmente como a lo que él venía. Ellos vieron a Jesús como el Mesías, pero otro tipo de Mesías. Ellos vieron a Jesús como un rey, como tal vez un líder militar, como un líder político que los iba a sacar del yugo de los romanos en ese momento.
ellos no entendieron el mensaje realmente, o mejor, no entendieron la figura de Jesús. Y Jesús dijo, pues me voy a retirar solo. Y le dijo a los discípulos, váyanse, móntense en la barca y crucen a Capernaum, que allá nos encontramos. En este texto de Juan no lo dice explícitamente, pero yo quiero invitarlos a que lo podamos también leer tanto en Marcos como en Mateo. Marcos capítulo 6 y en Mateo capítulo 14 está este texto. Y podemos coger algunos elementos de allí para apoyarnos en este estudio que estamos haciendo esta mañana. Entonces Jesús llegó y le dijo a los discípulos, retírense que yo despido a esta gente. Porque Jesús sabía exactamente que la multitud no había entendido quién era realmente Jesús. Y vamos a leer el texto que vamos a estudiar esta mañana, y es desde el versículo 15 al versículo 21. Dice así: pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección ¿a dónde? A Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros. En otras versiones dice 25 a 30 estadios. Estamos en modo mundial, pero más o menos un estadio dice que son 180 metros. Por eso dice en la nueva versión internacional que de 5 a 6 kilómetros. Cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca, caminando sobre el agua, y se asustaron. Pero Él les dijo, no tengan miedo, que soy yo. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo, y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigían. La propuesta que yo les hago hoy, frente a conocer a Jesús, es una verdadera comunión con Jesús. Nos da 2 resultados. El primero, que la propuesta que les hago es, nos revela su soberanía. Nos revela su soberanía. Cuando nosotros nos acercamos realmente a Jesús, cuando realmente tenemos una comunión personal y una relación íntima con Jesús, Él nos revela su soberanía. Acompáñenme en el versículo 16. Pongámonos en situación. ¿Hay alguien, levante la mano a alguien que haya montado en un barco? Hartos. Y ahora quiero que deje su mano levantada si hay algún marinero aquí. Hendrik, gracias. El Señor lo trajo hoy acá. Hendrik es ¿cómo le decimos? El capitán o bueno, es un marinero que trabaja en el barco Hope, en donde estuvo Mechitas. Y el Señor lo está utilizando de una manera muy especial. Gracias. Yo no sé por qué el Señor lo trajo hoy acá, pero quienes han estado en un barco en la noche y hay una tempestad muy fuerte, se siente temor. Mire, pongámonos en situación, mire. Cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado. En otras versiones dice que el mar estaba encrespado. Cuando mi mamá se ponía brava, uno decía, uy, mamá se encrespó. O sea, que se ponía terriblemente brava, ¿no? Pero el mar estaba picado. Esa era la situación que estaban viviendo ellos. Ellos habían obedecido a Jesús porque Jesús les dijo, vayan y adelántense. En Mateo y en Marcos podemos ver que Jesús se daba cuenta de lo que estaban viviendo ellos. Desde lejos, desde la montaña, Jesús los observaba y veía cómo estaba el mar agitado y cómo estaba el viento de un lado para otro soplaba. Yo no conozco el mar de Galilea, pero estuve viendo un video
Y el mar de Galilea, ustedes saben que está 210 metros por debajo del nivel del mar. Dicen que el viento baja por la colina de las montañas y sopla muy, muy fuerte. Para los pescadores, estar en el mar en la noche, ¿era algo normal o no? Claro, porque los pescadores generalmente están realizando su trabajo en horas de la noche. Y ellos estaban viviendo en ese momento una situación difícil. Imagínense, oscuro, el mar picado, el viento soplaba de un lado para otro. ¿Y ellos qué sentían? Es posible que sintieran temor, porque de palo no eran. Puede que fuera parte de su trabajo, pero aún así estaban en una situación de riesgo. Y para completar, mire lo que dice el versículo 19. Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua. ¿Y qué pasó? Se asustaron. En Marcos dice que ellos vieron una figura e inmediatamente ¿qué gritaron? ¡Un fantasma! Juan aquí dice, vieron a Jesús. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que cuando Juan escribió esto, ya habían pasado muchísimos años y él ya sabía quién estaba caminando sobre el mar era Jesús. Pero pongámonos en ese momento. Volvamos a la escena. Oscuro, mar picado, el viento soplaba y fuera de eso ven una figura caminando sobre el agua. Si ustedes estuvieran ahí, ¿sentirían miedo? Claro. Pero aquí lo que quiero que veamos es que en esa situación Jesús puso a sus discípulos en esa situación porque quería revelarles a ellos personalmente su soberanía. ¿Jesús lo pudo haber hecho de otra manera frente a la multitud? Claro, Jesús es Dios. Pero Jesús escogió ese momento y esa situación para tener un momento de intimidad con sus discípulos. El hecho de caminar sobre el agua es un evento sobrenatural. Eso indica que Jesús es soberano sobre las propias leyes de la naturaleza. ¿Saben por qué? Porque Jesús es creador. Y Él es soberano sobre su misma creación. Jesús quería tener un momento de intimidad con ellos. En ese momento difícil, en esa situación compleja, en ese momento de temor, Jesús quiso tener un momento de intimidad con ellos. Y les dice, no teman. Ustedes están asustados, no teman. Pues cuando una persona está cerca de Jesús, cuando conoce a Jesús, puede ver a Jesús en toda su soberanía. Jesucristo quiere revelarnos toda la soberanía a nosotros. Y uno dice, pero ¿por qué Jesús es exclusivo? ¿Y por qué Jesús no le muestra la soberanía a todo el mundo? Jesús ya mostró su soberanía. Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y si nos damos cuenta, ¿la creación está a la vista de todo el mundo? Claro. Dios ya se reveló a todo el mundo, pero Jesús se revela en exclusividad con quien quiere estar cerca de Él. No perdamos la oportunidad de acercarnos a Jesús. Jesús quiere compartir tiempo de intimidad, tiempo de comunión con cada uno de nosotros. Pero tiempo de comunión y de intimidad no es asistir a una iglesia cada 8 días o cada 15 días o tener ciertas disciplinas religiosas. No se trata de eso. Se trata de tener una vida devocional. ¿Y qué es una vida devocional? No es hacer el devocional media hora todos los días. No. Una vida devocional es entregar mi vida entera
nuestra vida entera a Jesucristo. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros pasemos tiempo a solas con Él, tiempo de calidad. Y cuando nosotros nos acercamos a Jesús y pasamos tiempo con Él, Jesucristo nos revela su soberanía. Eso fue lo que pasó allí en esa barca. Jesús caminando sobre el mar, en medio de una situación difícil, y ellos asustados les dice: no teman, soy yo. Jesús sabe muchas veces en las situaciones en las que vivimos nosotros. Tal vez usted está hoy acá, no sé, una situación financiera difícil, una crisis laboral, una situación sentimental compleja, una relación de pronto con la cual está luchando en este momento. No sé cuál es la situación. El único que sabe, o los únicos que saben cuál es su situación personal, son cada uno de ustedes y Jesús. Y el Señor lo que quiere revelarse es a cada uno de nosotros. Entreguemos nuestra vida en manos del Señor. Y así como Jesús se reveló a sus discípulos en la barca, Jesús quiere mostrarle toda su soberanía a usted, a cada uno de nosotros, porque Dios no se esconde. Jesucristo no se esconde. Jesús quiere estar con cada uno de nosotros. Nosotros, el ser humano, es el que se niega muchas veces a compartir tiempo con Jesús. No lo dejemos en la puerta de nuestro corazón. Si ya lo recibimos en nuestra vida, ahora compartamos tiempo y aprendamos de Él. Acerquémonos y disfrutemos del privilegio de estar con Jesucristo. Lo segundo que resulta de una verdadera comunión con Jesús, o de conocer realmente y verdaderamente a Jesús, es que Él nos quita todo temor. El versículo 20 les dice: pero Él les dijo, no tengan miedo, que soy yo. No tengan miedo. Volvamos a la situación, a la escena. Oscuro. Ellos asustados porque creían ver un fantasma. Y les dice: tranquilos, no tengan miedo. ¿Ustedes creen que inmediatamente supieron que era Jesús? ¿Saben que sí? Ellos reconocieron la voz de Jesús, porque sabían y conocían la voz de Jesús, porque ya habían compartido mucho tiempo con Él. Jesús nos puede quitar todo temor en la medida en que nosotros nos acerquemos a Él y conozcamos su voz. Pero entonces uno llega y dice: pero es que ellos conocían su voz audible, ellos conocían el tono de voz. ¿Ustedes creen que Jesús no nos habla todo el tiempo? ¿Dónde nos habla Jesús? En su palabra. Cuando estamos en un momento de dificultad, ¿qué nos dice Jesús? Confíen en mí. Ustedes tranquilos. Si nosotros estamos cargados por una situación difícil, ¿qué nos dice Jesús? Traigan esa carga a mí, que yo la llevo. O cuando estamos angustiados y necesitamos escuchar la voz de alguien y necesitamos el apoyo de alguien, ¿qué nos dice Jesús? Yo soy tu pastor, nada te falta. Jesús es soberano y Jesús nos quita todo temor. En la medida en que estemos cerca de Jesús, podemos identificar su voz, podemos identificar su palabra, podemos identificar lo que Él quiere comunicarnos. Ese es Jesús, un Dios que quiere acercarse a cada uno de nosotros. En la medida que estemos cerquita de Jesús, cerquita de su palabra, en tiempo de oración, podemos escuchar la voz de su hablándonos a nuestro corazón. Ese es Jesús, un Dios abierto a cada uno de nosotros. Y dice: no tengan miedo, que soy yo. Algunos comentaristas, cuando dicen que Jesús dice soy yo, se atreven a decir por la raíz
de la traducción griega de esta palabra que hace referencia a Éxodo 3:14, cuando Dios le dijo a Moisés en el desierto: yo soy el que soy. Respondió Dios a Moisés: y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Algunos otros comentaristas dicen que no, pero yo me quedo con la voz que les dijo a ellos: tranquilos, soy yo. Cuando entendemos que Jesús nos habla y podemos identificarlo en la palabra, y Jesús nos dice: tranquilos, yo soy tu pastor, yo entiendo que Jesús es mi pastor. Eso es lo que Jesús quiere revelarnos en la medida en que nosotros nos acerquemos a Él. Que Jesús se quiere acercarnos a nosotros para revelarnos todo su poder, toda su soberanía. Y que en la medida en que también nos acercamos, Jesús nos quita todo temor. Situaciones difíciles vamos a tener. Que vamos a estar asustados, claro que vamos a estar asustados. Pero que en ese momento recordemos y escuchemos la voz de Jesús que nos diga: tranquilos, no tengan miedo. Y cuando Jesús les dijo a ellos: no tengan miedo, la voz, en la forma como la dijo Jesús, suena como una orden, como un imperativo, que les dice: ojo, yo estoy aquí, no tengan miedo. Y Jesús nos puede decir a nosotros en momentos difíciles: no tengas miedo, que estoy contigo. En la medida en que conocemos a Jesús y pasamos tiempo, podemos entender a Jesús en toda su dimensión. Y hay un salmo muy, muy especial. Obviamente toda la palabra es especial, pero hay un salmo que está en la parte posterior para las lecturas de esta semana. Es el Salmo 37. En la medida en que nosotros nos acercamos a Jesús y conocemos a Jesús, nuestro corazón inmediatamente cambia. Los deseos de nuestro corazón ya no son los deseos terrenales, sino en la medida en que yo conozca de Jesús, voy a conocer cuál es el corazón de Dios. Y mis pensamientos y mis deseos van a ser transformados. Dice que mis deseos serán cumplidos por el Señor, pero mis deseos van a ser transformados en la medida en que yo me acerque al Señor. Voy a conocer la voluntad de Dios. Entonces, al acercarnos a Jesús, al tener una comunión con Jesús, ¿quiénes somos los que ganamos? Nosotros. Jesús nos revela su soberanía. Y lo segundo, Jesús nos quita todo temor. No olvidemos esto. Es un regalo. Hoy en tiempos en donde el mundo solamente es yo, Jesús dice: acérquense a mí y yo los haré descansar. Acérquense a mí y les mostraré todo lo que hay para ustedes. Les mostraré un nuevo reino, les mostraré un nuevo cielo. Les mostraré quién soy yo. Soy exclusivo para el que quiera acercarse a mí. Pero ese exclusivo no significa que el resto del mundo no lo pueda conocer, claro. En la medida en que yo me acerque, Jesús se va volviendo exclusivo para mí, porque le voy conociendo en su dimensión. Es una relación en otra dimensión. Jesús quiere que nosotros tengamos una relación en otra dimensión. Arranquemos de nuestro corazón eso que creemos que, esa relación muchas veces que creemos tener con Jesús. Y muchas veces alguien se ha atrevido a preguntar: califique de 1 a 10 cómo es su relación con el Señor. Nosotros no la podemos calificar. En la medida en que yo me acerque al Señor, podré saber si escucho o no su voz, si logro identificar su voz, y si en los momentos de angustias, cuando Jesús me dice: tú tranquilo, o estés tranquilo, o no tengas miedo, pueda entender su palabra. Solamente en eso. Tantas promesas tiene Dios en su palabra. Tiene muchísimas promesas en que la que nos invitas a decir: confíen,
confíen. Yo soy tu fortaleza. Yo soy tu puerto seguro. Ustedes tranquilos, no tengan miedo. ¿Qué tanto conocemos a Jesús? ¿Qué tanto conoce usted a Jesús? Es una pregunta que los invito a que nos hagamos hoy, mañana y siempre. Y que a partir de esa inquietud busquemos con todo nuestro corazón a Jesucristo, quien dio la vida por cada uno de nosotros y quiere revelarnos su soberanía. Jesús quiere quitarnos todo temor. Sembremos en nuestro corazón más bien el deseo de mantenernos junticos a Jesús para que podamos escucharlo e identificar su voz. Dios nos da la oportunidad todo el tiempo. Yo no sé cuánto usted lleva asistiendo a la iglesia, o yo no sé cuánto lleva usted en relación con Jesús. El Señor sabe que nosotros somos de altibajos, pero es preferible estar en esos momentos de dificultad muy junticos a Jesús, muy pegaditos al Señor. Y le pidamos al Señor que nos mantenga firmes ante Él, que nada ni nadie nos aleje de conocerle a Él y de estar con Él. Es un privilegio la oportunidad de que tenemos de escuchar su voz y más de conocerle. No perdamos esta oportunidad. Yo les dejo 3 preguntas de reflexión. Y una fue de la prédica anterior. ¿Qué clase de Jesús conocemos? ¿Qué clase de Jesús conoce usted? ¿O qué clase de Jesús conozco yo? La segunda, ¿el Jesús que conoce le quita sus temores? ¿O es el Jesús, o es el Dios al que solamente nosotros le pedimos y le pedimos y le pedimos y no lo dejamos hablar? Y que en esa relación solamente los que hablan somos nosotros. Dejemos que Jesús nos hable. Y la tercera pregunta, ¿qué tan cerca está de Jesús? Yo los invito a que me acompañen en una pequeña oración y vamos a poner en las manos de Dios este tiempo, en nuestras vidas. Y que de verdad la palabra, su palabra, sea tocando nuestro corazón. Señor, te doy gracias por todo lo que tú nos quieres revelar, Señor. Como una situación de dificultad, como una situación difícil, Señor. Utiliza, Señor, para que te reveles a sus discípulos. Señor, ellos acababan de ver un milagro impresionante. ¿Cómo había sido toda una multitud alimentada, Señor, por tan solo 5 panes y 2 peces? Y aún no entendían realmente quién eras tú. También, Señor, cómo en medio de esa situación compleja, ellos en el barco, en medio de la tempestad, del mar picado, de la oscuridad, de la noche, Señor, tú te acercas a ellos y ellos vivían un momento de zozobra, de susto, de miedo. Pero también cómo nos revela, Señor, que tú les dices, ustedes estén tranquilos, soy yo. Jesús, enséñanos a tener una comunión personal, íntima contigo, Señor. No una relación que se base en nuestra postura, Señor, en lo que pensemos nosotros que está bien. Enséñanos, Señor, a vivir en comunión contigo
todo el tiempo, toda nuestra vida, Señor. Tú sabes y tú conoces nuestro corazón. Quita de nuestros ojos, de nuestro corazón, esa imagen equivocada de ti. Te rogamos, Señor, que podamos escuchar e identificarte a ti. Danos las fuerzas, Señor, para acercarnos cada mañana, cada tarde, cada noche, en oración a ti. Que podamos escuchar tu voz en tu palabra, Señor. Que cuando nos congreguemos, Señor, vengamos animados a escucharte a ti, Señor. Que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestras vidas, tocando las entrañas de nuestro corazón y nos hagas temblar por dentro, Señor. Jesucristo, gracias, porque diste tu vida por nosotros y quieres revelarnos a cada uno de nosotros tu soberanía y tu poder. Gracias, Señor, porque tenemos un Padre fiel, porque tú eres nuestro pastor, Señor, y quitas todo temor. Jesucristo, gracias. Gracias. Gracias por lo que tú eres, más allá de lo que tú nos puedas dar. Jesús, tú eres Dios y alabamos tu nombre. Ayúdanos y enséñanos a tener una relación íntima y personal contigo, Señor, para ver tu soberanía y para ver cómo quitas todos esos temores de nuestras vidas, Señor. Jesús, gracias y oramos en tu nombre. Amén.